hablando de la palabra de Dios, es como una semilla que debe de ser sembrada en el corazón y difícilmente ni los biólogos ni los científicos pueden entender la perfección del proceso en el que una semilla es sembrada en tierra y esta semilla muere, pero produce vida. Es muy difícil que se pueda lograr entender la perfección de lo que hay en este diseño que Dios creó, que Dios habló desde la creación. El mismo Génesis nos lo enseña. Así es que la palabra es así. Hay una gloria tan maravillosa y poderosa cuando una semilla es sembrada y nosotros no sabemos cómo procede, cuál es el proceso, la razón, pero no necesitamos entender cómo es que el proceso químico biológico se lleva, sino tenemos que entender cuál es el propósito, cómo es que, para qué es que el Señor lo diseñó, y entonces se siembra la semilla, y si nosotros creemos que vamos a recibir fruto de esa semilla, entonces la semilla la sembramos en tierra correcta, en tierra fértil, y esta va a producir de una manera extraordinaria. Así es que no hay razón por la cual no creer en la divinidad. Dice Romanos capítulo 1 que aún a los hombres necios les fue manifestada la presencia de Dios por causa de la misma creación en tantas pruebas inconfundibles, con tantas pruebas pero poderosísimas. Tantas pruebas hay que no es posible entender científicamente que este mundo crea en la evolución, pero sabemos que hay algo detrás, hay un engaño y una mentira detrás de la teoría de la evolución, porque en la evolución no hay absolutamente nada, pero en la creación de Dios hay tanto, hay algo tan glorioso, tan manifiesto de Dios. Así es que la palabra es así, y tú y yo necesitamos entender y creer que la palabra de Dios es así, porque todo aquel creyente que espera recibir consejo de la palabra, que espera recibir animación o conducta o una guianza de la palabra, pero como si fuera letra, como si fueran simplemente pensamientos, que en este mundo cualquiera define pensamientos, por eso hay tantos sistemas de pensamientos y tantas filosofías. Entonces el creyente, sin considerar que la misma palabra es viva y eficaz, tiene poder para causar y producir, entonces el creyente viviría estéril, guiado por sus sentidos, por sus sentimientos, y quizá muchos creyentes, si caminan en esa dirección sin entender el poder de la palabra, entonces vivirían sin esperanza. Podrían ser desanimados en cualquier momento. Estarían caminando en un sentido contrario a lo que es Jesús y a lo que Jesús hizo por nosotros, porque el mismo Señor Jesucristo es la palabra. Y la palabra de Cristo es la máxima autoridad. Así es que la palabra no solo define, sino es poderosa, y tú y yo necesitamos ser inundados de tal manera de la palabra para que nuestra alma y nuestro cuerpo se alineen a la palabra. Nuestro espíritu, que es uno con el Espíritu de Cristo, nuestro nuevo espíritu, que es uno con el Espíritu de Cristo, está perfectamente alineado con la voluntad, con la bondad, con la palabra del Señor. Pero es necesario que nuestras mentes sean renovadas para que nuestra conducta, nuestra personalidad, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestras acciones estén alineados a la autoridad maravillosa de la palabra del Señor. Así es que en Marcos capítulo 9 podemos encontrar la historia de un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado. Y este hombre trajo a su hijo a los discípulos. Y cuando este hombre trajo a su hijo, este hombre tenía fe para que su hijo fuera sanado, fuera liberado. Más allá de que había sufrido mucho por muchos años este padecimiento su hijo, y él era testigo de lo que sucedía con su hijo, él vino a sus discípulos. Nadie puede venir a los discípulos, como en este caso, y trayendo a un hijo y pidiéndole que lo liberen y sea sanado, si no tiene fe. Es decir, no está descrito ni registrado que este hombre fue
oprimido o que este hombre fue obligado a llevar a su hijo, sino que él mismo, en su necesidad, vino a los discípulos. Y déjeme decirle por qué vino a los discípulos, porque el Señor Jesús se encontraba en el monte de la transfiguración. Es decir, este hombre vino buscando a Jesús, pero encontró a sus discípulos. Y los discípulos tenían experiencia de echar fuera demonios, porque el Señor Jesús les había dado autoridad para hacerlo. Pero los discípulos seguramente experimentaron algo que no habían visto, que no les había sucedido. Y entonces la autoridad que Jesús les había dado, el poder que Jesús les había dado para echar fuera demonios, no la pudieron ejercer legítimamente. Porque algo les sucedió, que se dejaron mover, que se dejaron presionar, que se dejaron engañar con la duda, con la incredulidad. Y mire, vamos a ver cómo dice aquí, después de que este hombre trajo a los discípulos su hijo y no pudieron los discípulos echar fuera el demonio, el Señor Jesús descendió, bajó del monte de la transfiguración donde fue transfigurado, y el Señor Jesucristo pregunta que qué es lo que está pasando, y este hombre responde, dice el 17, y respondiendo uno de la multitud, es decir, el padre, dijo: Maestro, traje mi hijo a ti, pero no lo encontró. Dice que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, lo despedaza. Fíjate lo que le sucedía. Estaba sucediendo algo extraordinario, algo terrorífico en este muchacho. Seguramente es una de las razones por las cuales los discípulos quizá tuvieron miedo. La incredulidad pudo entrar a sus vidas y entonces no pudieron echar fuera el demonio. Pero dice la escritura aquí que lo despedaza y después echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echarán fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmelo a mí. Una vez más, el Señor Jesús dice: oh generación incrédula. Y está hablando de sus discípulos, incluyendo a todos los que estaban presentes, incluyendo al Padre. Pero, ¿hasta cuándo, dice, estaré con vosotros? Dice: ¿hasta cuándo os tengo que sufrir? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, oh generación incrédula? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Y dice la escritura que se lo trajeron. Y dice, y cuando se lo trajeron, dice, de repente se manifestó el espíritu y lo despedazaba delante de Jesús. Y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Siempre que el enemigo se ve acorralado, va a manifestar todo lo que pueda para tratar de causar que no sea derrotado, para engañar, para atemorizar, para distraer. Y dice la escritura que quiso hacer lo mismo delante de Jesús, lo mismo que hizo con los discípulos. Entonces, dice la escritura en el versículo 21, Jesús le dijo: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y el padre le dijo: desde niño. Desde niño. Desde niño. No dijo el padre que había nacido con este problema, pero desde niño. Y, mi hermano, en los tiempos de Jesús, por causa de que el pueblo de Israel se había apartado por muchos años de Dios, habían vuelto la espalda a Dios. De hecho, cerca de 400 años antes de que Juan el Bautista y Jesús aparecieran en escena, Dios ya no habló al pueblo de Israel. Vemos que en el Antiguo Pacto, los últimos libros que fueron escritos 400 años antes, Zacarías y Malaquías.
Y en Malaquías, el Señor habla de una experiencia extraordinaria que seguramente predicaremos o compartiremos en otro momento, pero solo lo traigo a que nos enteremos. El Señor, además de otras cosas, les dice al pueblo: porque has fallado con la mujer de tu pacto. Dios no estaba contento con el proceder de los judíos en aquella época, en la época de Malaquías, y les dijo: porque has fallado con la mujer de tu pacto. Cuando el Señor Jesucristo empieza a ministrar, les dice a los fariseos de aquella época, y ellos enseñaban así, que Moisés les había dado la oportunidad de tener cartas de divorcio por la dureza de su corazón, pero que esto no fue el diseño correcto de Dios. Lo que significa aquí es que Dios ha establecido un pacto. El principio de la creación, el principio el propósito de Dios para el hombre es el pacto matrimonial. Dios establece pacto desde el principio con el hombre. De hecho, tú y yo podemos permanecer en lo que Dios nos ha regalado por gracia en Cristo Jesús por causa de su pacto, por causa del mismo pacto. Tenemos y podemos experimentar la bendición que Dios nos ha regalado porque estamos en pacto. Así es que si un hombre y una mujer quieren ser exitosos en la vida, en su relación matrimonial, tienen que estar en pacto. No pueden esperar ser bendecidos si están en unión libre. Aunque muchas veces hay parejas que viven muchos años, nunca tuvieron un matrimonio, es decir, nunca tuvieron una ceremonia ni civil ni religiosa, por decirlo así, para establecer el pacto matrimonial, y toda la vida vivieron juntos. Seguramente ese hombre, esa mujer vivieron como pareja y el uno para el otro, y ha habido muchos casos así, pero no es lo que Dios diseñó, porque la conciencia del hombre, el corazón del hombre en su carnalidad, en su separación de Dios, es malo. Hay malicia, y cuando no hay pacto no se pueden obtener todas las bendiciones, no se pueden apropiar, no se pueden disfrutar y vivir toda la gloria de la bendición que Dios preparó en su primera intervención acerca del hombre y de la mujer, acerca de el propósito y el diseño y la razón de ser del hombre. Pacto matrimonial. Pero regresando al punto que estamos compartiendo, había en el pueblo de Israel una separación de Dios tan ardua, tan fuerte, tan tangible, que el corazón de muchos había sido endurecido. Por eso Juan el Bautista vino a predicar el arrepentimiento, es decir, que cambiaran de manera de pensar, de dejar de pensar en la religiosidad y en la manera de vivir para tener una motivación o una manera de pensar diferente, porque Cristo estaba por venir. Y cuando Cristo vino, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, dejen de pensar en la humanidad y ahora piensen en el reino, se los vengo a presentar. Y entonces el Señor Jesús le dice a este hombre: bueno, ¿cuánto tiempo tiene que está así? Y le dice: desde niño. Desde niño. Y aunque este hombre había sido testigo de de esta problemática desde su niñez, este hombre, como dijimos, había tenido fe para que su hijo fuera sanado. Por eso vino a Jesús. Pero este hombre vino primero y no encontró a Jesús, y los discípulos, como dijimos ya, intentaron echar fuera este demonio y no pudieron. Entonces este hombre, así como los discípulos, seguramente se desanimaron. Y Jesús, entendiendo lo que estaba sucediendo, le dice al hombre, en el versículo 23, si podéis creer, perdón, en el 22, dice: y muchas veces le echan el fuego y otras veces en el agua,
y destruyendo, y lo quiere destruir. Mas si puedes hacer algo, ayúdanos. Este hombre ya había, su corazón se había desanimado porque los discípulos no habían podido hacer nada. Y entonces, dice la Escritura que si puedes hacer algo, ayúdanos, teniendo compasión de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este hombre inmediatamente dijo, creo. Señor, yo creo en el versículo 24, pero tengo incredulidad. Pero ayuda mi incredulidad. ¿Por qué este hombre le dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este hombre dijo, creo, pero también hay algo de mí que me dice que esto no es posible. O te lo voy a poner en otras palabras, quiero que mi hijo sea sanado, pero hay algo también en mí que me dice que mejor ahí la deje, que mejor aprenda a vivir así, que mejor desista de lo que una parte de mí quiere, pero que otra parte de mí dice, no quiero. Y entonces Jesús, dice la Escritura que en el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud concurría, es decir, se vino hacia acá, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Y entonces el espíritu, clamando y despedazándole una vez más, muchos, dice, salió, y él, el joven, el muchacho, dice, y él quedó como muerto, de manera que muchos decían, muerto está. Mas Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó, y él se levantó, y cuando él se entró en su casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús le dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y hemos dicho ya que cuando Jesús se refiere a este género, no se refiere a ese tipo de demonios, sino se refiere a que cuando hay tanta incredulidad, que la incredulidad estorba a la fe, entonces es necesario ayunar y orar. Porque la incredulidad tiene que ver con los sentidos. Y cuando uno ayuna y ora, entonces somete y sujeta a los sentidos. Tu yo le dice a sus sentidos, hey, ustedes no gobiernan. El que gobierna es el espíritu. Es un alma decidida, un alma valiente, renovada por la palabra del Señor. Bien, ahora, ¿cuál es lo importante aquí? ¿Qué es lo que, habiendo entendido y habiendo conocido esta historia muchas veces y sabiendo que la incredulidad puede actuar o coexistir con la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por concebir la palabra. Pero la incredulidad viene por oír, por oír, por oír y por concebir las cosas que son contrarias a la palabra. La palabra dice que al que cree todo le es posible. Y la incredulidad te dice que tú tienes que vivir de una manera y de otra, porque esa es la evidencia clara, esa es la experiencia humana. La palabra te dice que puedes vivir de una manera en la bendición de Dios que fue extraída, que fue apartada de la vida del hombre por causa del pecado original, pero este mundo te dice, tú tienes que vivir de acuerdo a lo que conocemos, de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que otros han experimentado, no puedes vivir algo diferente, que no existe, que no es. Así es que el problema, y lo que queremos compartir ahorita, no es entender que la fe necesita ser tan grande para ser eficaz en nuestra vida. Pero no es un problema de fe, sino es un problema de incredulidad. Es un problema de nuestra experiencia humana en toda clase de
lo que nuestros ojos han visto, nuestros oídos han escuchado, lo que nosotros mismos hemos hablado, lo que hemos permitido entrar en nuestra mente, lo que hemos abrazado en el corazón, que está tan arraigado que cuando nosotros escudriñamos la palabra y conocemos la palabra y la palabra nos habla que la vida es de otra manera en cada una de las áreas diferentes que podemos experimentar en nuestro peregrinar aquí en la tierra, entonces por causa de nuestra experiencia continua de una manera diferente, a veces no solo no creemos la palabra, pero a veces si creemos la palabra somos como los incrédulos. Y a todos nos ha pasado que creemos que esto es tan bueno para ser verdad. Es tan excelente y tan bueno y tan glorioso que difícilmente podría ser verdad. Y otras veces nosotros no deseamos lo que la palabra de Dios dice por causa de haber estado tan desanimados o tan inmersos en lo que la incredulidad o en lo que el sistema de este mundo nos ha moldeado o nos ha conformado porque nosotros hemos decidido hacerlo. Así es que no es causa de fe, no es un problema de fe, es un problema de incredulidad, pero es un problema de responsabilidad, el cual nosotros necesitamos resistir y desechar, sacar de nuestra vida. Es un asunto de responsabilidad. Mira, te voy a recordar lo que dice la Escritura acerca del centurión romano. El centurión romano vino a Jesús y cuando vino a Jesús le dice, Señor Jesús, o le dice, Jesús, mi siervo está enfermo. Y el Señor Jesús le dice, voy a ir a tu casa a sanarlo. Y el romano le dice, no soy digno de que vengas a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo conozco el poder de las palabras. Yo le digo, yo tengo gente bajo mi cargo y le digo, haz esto y lo hace. Y yo también tengo jefes arriba de mí y me dicen y yo hago. Y el Señor Jesús se maravilló de la fe de este centurión. Y dijo el mismo Señor Jesucristo, no he hallado tanta fe en Israel como la que tiene este hombre. Y entonces el Señor Jesús le respondió, como has deseado, como has querido, como has creído, así te sea hecho. El centurión vino para que el Señor Jesucristo hablara la palabra y su siervo fuera sanado. Esa era la fe del centurión. El Señor sabía que el Señor Jesucristo podía dar esa palabra y tenía el poder para sanarlo. Y esa era la fe del centurión. Ese era el objetivo del centurión. Y el centurión conquistó, logró que el Señor Jesucristo dijera la palabra. Pero el Señor Jesús le responde, como has creído, te sea hecho. Esa era la fe del centurión, que su siervo fuera sanado, y así sucedió. Ahora, el centurión no pidió que Jesús viniera y que hubiera bendición en su casa. El centurión no pidió ser salvo y conocer y seguir a Jesús, como hemos visto en otras experiencias. El centurión no pidió sentarse a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús decía, como lo hizo María, la hermana de Marta, hermana de Lázaro. El centurión, no dice la Escritura, al menos no lo registra, que le siguió en el camino, como lo hizo Bartimeo. Simplemente el centurión está registrado que deseó algo y de acuerdo a lo que él deseó y lo creyó, le fue hecho. Y su siervo fue sanado. Ahora, en el mismo capítulo en Mateo, antes de la historia del centurión, habla acerca de un leproso. Y el leproso se presenta delante de Jesús y le dice al Señor Jesús, Señor, si puedes, si quieres, puedes sanarme. Es decir, el leproso no dudaba del poder de Jesús porque había escuchado la fama, porque tenía fe. Pero el leproso no sabía si Jesús tenía el deseo de ser sanado. Y Jesús pone sus manos y le dice, quiero. Hay otra experiencia con otros leprosos en donde le piden al Señor Jesús que lo sane. Y Jesús les dice, como han creído, así les sea hecho. Y ellos fueron sanados. Ellos tenían fe para ser sanados y Jesús dio la palabra y de acuerdo a lo que ellos querían,
que era de acuerdo a la voluntad de Dios, les sucedió. Jesús liberó ese poder y esa promesa. Cuando en Marcos capítulo 5 vemos la historia de la mujer con el flujo de sangre y que vino y tocó el manto del Señor Jesús y que el Señor Jesús se detiene y pregunta quién lo hizo y entonces a fin de cuentas la mujer aparece en la escena y dice, fui yo, y Jesús le dice, tu fe, le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. No le dice mi fe. Le dice, tu fe te ha salvado. Es decir, el Señor Jesucristo pone la responsabilidad en la mujer. Ahora, sabemos que la fe de la mujer fue puesta en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, como lo dice la Escritura en Hebreos 12. En Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante, dice que tú y yo somos salvos por gracia, a través de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice la Escritura que tú y yo, los que creemos, hemos recibido la medida de fe. El apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, dice que aquellos que tienen una fe tan preciosa como la nuestra, es decir, la fe que nos ha sido dada no es nuestra, hay fe humana, pero la fe que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con poseer, apropiarse de todo lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús, es una fe espiritual que es provista por Cristo para nosotros, que se activa, se pone viva y está lista para producir obras. Cuando nosotros meditamos, escuchamos, concebimos la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra de salvación y de vida. Así es que es muy importante que entendamos lo siguiente. Dios nos ha dado la fe. Dios nos ha dado la palabra en Cristo Jesús. El Espíritu está con nosotros. Solo es necesario insistir, meditar en la palabra para que la palabra sea concebida y entonces la fe pueda operar. Y empecemos a dar pasos para conquistar y apropiarnos de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. El mismo Espíritu nos enseña qué es lo que nos ha sido concedido de acuerdo a la palabra. 1 Corintios 2:12. Hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Pero, ¿cuál es la situación aquí? Que de acuerdo a nuestra vida, a nuestras vivencias, a nuestra experiencia en este mundo, muchas veces nosotros no deseamos lo que la palabra desea de nosotros. Muchas veces nosotros no deseamos vivir en el éxito que la palabra que Dios diseñó para que vivamos. No lo queremos. Ya no es una cuestión de que creemos o no creemos, sino que no queremos. ¿Y por qué podríamos decir que muchas veces el creyente no quiere disfrutar el diseño de Dios? En Juan capítulo 3 dice la Escritura que los hombres no vinieron a la luz porque no quisieron dejar las tinieblas. Y muchas veces nosotros hemos alimentado tanto nuestra carne, que nuestra carne nos domina. Y entonces, aunque lo que Dios habla para vivir es más extraordinario, más sublime, más glorioso y más poderoso y aún libre, a veces nuestra carne no quiere. De hecho, los deseos de la carne se oponen a los deseos de Dios. Romanos 8. Pero el punto está en que el Señor Jesús le dice al centurión, ¿cómo has creído? Le dice a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. La pregunta es, si nos preguntáramos, ¿cómo has querido? ¿Así te sea hecho? Porque hablando de la salud, hemos sido el creyente ha sido tan confundido, el creyente ha sido tan sumergido en sistemas y en procesos que todo mundo tiene un médico de cabecera. Y estoy hablando de forma general.
Y como hemos dicho ya, se han acostumbrado a esta manera de pensar, que lo primero que se hace cuando hay un síntoma, cuando hay una situación, no es creer y desear y querer lo que Dios ha diseñado para ti y para mí y quiere, sino nuestra carne quiere lo que este mundo ha establecido y nos hemos sumergido tanto en varias áreas de nuestra vida que no queremos lo que Dios tiene, sino para no batallar queremos lo que la carne nos está hablando y lo que la carne, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro temperamento, nuestro deseo, nuestro gozo nos está insistiendo y nos está dirigiendo y nos está obligando prácticamente a hacer. Y entonces el cuerpo se siente un poco débil. Mira, viene el creyente y dice, mira, tengo esta situación, mi cuerpo se siente débil. Oye, ¿no has probado estas vitaminas? El creyente su cuerpo se siente enfermo. Oye, ¿no has ido a consultar a este doctor? No, es que mira, ya he consultado muchos. Oye, ¿y no has ido a consultar este otro o este método alternativo? Y continuamente estamos pensando en cosas así. En lugar de pensar y meditar en la autoridad y en el poder y en la gloria de la palabra, en el diseño de Dios para ti y para mí. O viene el creyente y dice, oye, es que tengo un problema económico. Oye, ¿y ya pensaste en pedir un crédito al banco? Oye, es que fíjate que el tema no me sale, a veces no me alcanza ni para comer. Oye, ¿y ya pensaste digamos, en pedir limosna? Digo, estoy dando ejemplos, algunos buenos, algunos no tan buenos, pero... O viene el creyente y dice, oye, es que tengo este negocio, pero no levanta. Oye, ¿y ya has pensado hacer este proceso, esta manipulación? Porque mira, el que no tranza, no avanza. Cuando la palabra de Dios es tan maravillosa, tan gloriosa, cuando Dios diseñó un plan para el creyente donde dice que nos ha dado el poder para hacer las riquezas, cuando el Señor nos dice que todo lo que toque nuestras manos es bendecido, cuando Él dice que somos altamente favorecidos, pero todo esto está ligado y está perfectamente entrelazado con la motivación correcta del corazón, de nuestra alma, de nuestro corazón, porque todo debe ser motivado por el amor. Cuando el Señor nos dice, ¿sabes cuál es la llave para ser exitoso? No ames las riquezas. No ames la dádiva. Ama al dador de la dádiva. Busca primero el reino de Dios. No te preocupes por las demás cosas. Al que da, le será dado abundantemente y rebosantemente. Es más, dice la palabra, la abundante gracia del Señor está lista para bendecirte porque Cristo llevó tu escasez y tu pobreza, para que tú vivas en contentamiento, pero para que tengas mucho más, para que ayudes a muchos. Pero viene el creyente y lo primero que se nos ocurre, lo primero que el creyente muchas veces toma como consejo particular o de la misma familia es los sistemas de pensamiento de este mundo. O hay problemas en el matrimonio, viene el creyente, tengo problemas. Y el consejo es, oye, ¿y no sería bueno que tomaras una terapia con algún psicólogo? O el consejo es como este mundo, no, defiéndete, los derechos de la mujer. Y entonces estamos tan sumergidos a veces conocemos cómo funciona el sistema de este mundo y conocemos cómo funcionan todas las cosas en este mundo. Y por causa de la separación, de nuestra ausencia, de nuestra sensibilidad en la palabra del Señor y en la comunión con el Señor de manera diaria, entonces lo más fácil para el creyente es echar mano de lo que siempre ha estado ahí. A veces no somos tan perseverantes y tan contundentes y tan decididos,
para que esos sistemas de pensamiento sean echados fuera. A veces tomamos decisiones por temor y esperamos que otros decidan por nosotros. Y muchas veces otros deciden, otros nos aconsejan y muchas veces nuestra carne dice, bueno, quiero tomar esta decisión, pero voy a esperar para recibir confirmación. Y otra persona te dice, hazlo. Pero pues, la carne está armonizada con la carne. Y si dos personas sumergidas en las situaciones de este mundo van a considerar algo, si se ponen de acuerdo, pues se ponen de acuerdo en los mismos temas que tienen que ver con los deseos de la carne. Pero tú y yo fuimos llamados a ser sensibles al corazón de Dios, a la palabra de Dios. Y en la medida en la que nosotros nos mantengamos constantes en la palabra, vamos a entender la benignidad que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús para escoger. El Señor mismo dijo, delante de ti está la vida, delante de ti está la muerte, escoge la vida. Al mismo pueblo judío en Deuteronomio les dijo, aquí está la bendición y aquí está la maldición. Yo quiero que vivas en bendición. Y el pueblo de Israel siguió el sentido contrario al corazón de Dios. Cuando Dios lo sacó de Egipto, le dijo, yo quiero que tú seas un pueblo santo de sacerdotes y yo quiero ser tu Dios. Y el pueblo decidió hacerlo a su manera. Y Dios les entregó la ley. Y entonces vino condenación y culpa. Pero Filemón capítulo 1 versículo 6 dice la escritura que Pablo le dice a Filemón, Filemón, yo me agrado y oro por ti y sé que tú, este es mi deseo, dice el apóstol Pablo, que tu fe sea manifestada, que tu fe sea puesta en acción de una manera exitosa a través del conocimiento de todo el bien que Dios Padre ya hizo para con nosotros a través de Jesucristo. Así es que no solo necesitamos conocer la bondad de todo lo que Dios ya ha hecho para con nosotros en Cristo Jesús y que ya mora en nosotros, que ya está aquí a favor de ti y de mí, pero necesitamos sumergirnos en ello y en la palabra para no desear las cosas que son contrarias a lo que Dios diseñó. Y no te sientas mal, esto no es para que te condenes, pero para que sepas que Dios escogió algo maravilloso y glorioso para ti, para que aún en medio de la adversidad que el hombre puede sufrir en este mundo, en caos, en este mundo caído, tú puedas vivir en paz, en gozo, en libertad. Y aún en medio de la sequedad haya vergeles. Y que pases por el agua y no te ahogues, y pases por el fuego y no te quemes. Pero solo a través de la benignidad de Dios nuestra manera de pensar puede cambiar. Pero necesitamos conocer e insistir en la benignidad de Dios y no en la benignidad de este mundo. Porque la bondad y la benignidad de este mundo es temporal, pero la bendición de Dios es permanente. Y vamos a terminar entendiendo lo que la Escritura nos dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Y vamos a leer algunos versículos porque hay una gran bondad, una gran bendición que tú y yo necesitamos aprender a vivir de una manera continua. Hemos dicho ya que Dios se goza y se alegra cuando tú y yo le adoramos, le exaltamos, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú y yo nos reunimos, nos congregamos en su nombre, porque dice el Señor, donde 2 o 3 yo estaré confirmando, bendiciendo ahí. Cuando dice también la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Como Dios le dijo a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Y cuando Abraham, en Romanos 4, dice la Escritura que él se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, dice, no consideró ni siquiera su cuerpo que estaba ya casi muerto. Es decir, desechó completamente la incredulidad. Aquí no estamos hablando de que te inundes más de la palabra para que eches fuera la incredulidad, pero eso es correcto y así debe de ser. Pero la incredulidad que estamos hablando aquí no tiene que ver con que
pues yo entendía por ignorancia, yo conocía otra cosa, o desafortunadamente me he estado involucrando o he estado escuchando cosas que no debería. Eso es correcto, no debemos de hacerlo, pero de la incredulidad que estamos hablando es cuando nuestra carne está deseando esa incredulidad. Y nosotros no hemos podido avanzar en la fe porque seguimos deseando esa incredulidad. Porque hemos sido atrapados por esa incredulidad. Así es que es importante que la palabra limpie nuestra manera de pensar y que la benignidad, conociendo lo bueno que Dios ha hecho para con nosotros en Cristo Jesús, cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículos 1, 2 y 3? Miriam nos va a ayudar a leer. ¿Qué dice Miriam? Romanos capítulo 8, versículos 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que están en Cristo. Ya estamos en esa posición en donde la condenación no tiene poder hacia nosotros. Pero fíjate cómo dice el versículo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación es una cuestión de conciencia y es una cuestión, digamos, legal. Es decir, el pecado legalmente causa culpa, pero nuestros pecados fueron perdonados, fueron borrados al que está en Cristo y las culpas, la deuda fue pagada. Así es que tú y yo somos justos, inocentes delante de Dios. Así es que ni el diablo ni ninguna legalidad respecto a la ley tiene el poder de condenarnos ni de culparnos. Pero cuando andamos en la palabra, cuando permitimos que el Espíritu nos esté avivando la palabra, entonces estamos seguros de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero cuando no es así, entonces la culpa va a venir y nos va a engañar y nuestra conciencia nos va a reprender y entonces vendrá condenación. Y déjame decirte que la condenación produce amargura y la condenación es una raíz tan poderosa y tan dañina en la vida del hombre que no debemos permitir que ésta habite en nuestras vidas. ¿Qué sigue diciendo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, dice la ley del Espíritu de vida. Tú y yo estamos acostumbrados a vivir bajo leyes. De hecho, en el país en donde vivimos, donde cada hombre vive, hay ciertas leyes. Y aunque muchas veces ignoramos la mayoría de las leyes, pero nos conducimos en nuestra vida y en referencia a la sociedad de acuerdo a las leyes. ¿Cuánto más la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, puede causar efectos positivos en nosotros? Cuando vivimos de acuerdo a las leyes de este mundo y no infringimos las leyes, podemos vivir en paz y en sociedad. ¿Cuánto más entendiendo lo que Cristo hizo por el Espíritu en nosotros? Podemos tener esa libertad. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado. El pecado es lo que causa problemáticas, el pecado es lo que causa incredulidad, el pecado es el que causa condenación, el que causa enfermedades, el que causa problemas, el que causa un corazón duro. Pero la ley del Espíritu que nos ha sido dado en vida en Cristo Jesús por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nos ha librado del poder del pecado y del poder de la muerte. Recuerda que el pecado manifiesta su poder y tiene un objetivo, causar la muerte. De hecho, Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado se paga con la muerte. ¿Qué sigue diciendo en los versículos que siguen? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el cristiano, el creyente fue llamado a andar no conforme a la carne, no conforme a la ley, sino conforme a lo que el Espíritu de Cristo produjo en nuestras vidas. Recuerda,
nuestra antigua naturaleza pecaminosa fue llevada a la cruz. Romanos 6:6 murió y nos fue dado un nuevo espíritu. Así es que tú y yo fuimos llamados a andar en el espíritu. ¿Qué sigue diciendo? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es decir, el que no tiene a Cristo no tiene otra manera más que pensar en la carne y vivir de acuerdo a los designios de la carne. Y sabemos que los designios de la carne tienen que ver con las tinieblas y con el príncipe de este mundo. Pero los que somos creyentes, y esto está abierto, como hemos dicho ya, el corazón de Dios está abierto y la puerta está abierta para que todo aquel que no tiene a Cristo venga a Cristo y reciba el perdón de sus pecados a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Pero todos los que somos creyentes nacidos de nuevo, dice la Escritura, fuimos liberados del poder de la carne, fuimos liberados del poder de la ley para tener nuestras mentes y nuestros corazones en las cosas del Espíritu. Porque el incrédulo tiene su mente en las cosas de la carne y solo puede tener esperanza de acuerdo a ello, pero nuestra esperanza es divina. Así es que por eso el Señor nos dice, pon tu mente en las cosas del Espíritu, porque ahí encontrarás vida y paz. Poner nuestra mente en la palabra, en las cosas del Espíritu, es igual a vida y paz. Poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, en la palabra, en adorar al Señor, en orar, en entender, creer su palabra, en caminar en su palabra, en amar su palabra, en tener comunión y relación personal con Cristo, es igual a vida y paz. Poner nuestra mente en las cosas de la carne, que nuestra carne siempre va a querer hacerlo, es muerte, es igual a muerte. Porque ni en las películas, ni en las novelas, ni en las revistas, ni en los chistes, ni en las redes sociales, ni en la plaza, ni acá, ni allá, podemos encontrar vida. Podemos encontrar distracción, podemos encontrar de alguna manera relajarnos del estrés laboral, del estrés de los afanes de esta vida. Pero tener conocimiento histórico, tener conocimiento en los deportes, tener conocimiento en la farándula, no produce vida. Puede traer distracción, puede traer de alguna manera algo que te emocione, pero no trae vida, no trae vida. Déjame decirte algo. Tiempo atrás, quizá 1 año y medio, 2 años y medio atrás, a mí el Señor me ha regalado el deseo. Y déjame compartirte un versículo, solo apúntalo. Filipenses, no te muevas de ahí de Romanos, ahorita vamos a seguir leyendo, pero Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra que el mismo Espíritu que mora en nosotros, desde nuestro interior, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y muchos años atrás, a mí me gustaban ciertas cosas que no tienen nada que ver con la palabra, tampoco definitivamente con el pecado, pero con ciertos gustos y ciertos deseos de disfrutarlo, de verlo o de hacerlo. Y estando yo inmerso en eso, me empecé a sentir vacío. Porque le estaba dedicando tanto tiempo a mi mente y a mi corazón en ello. Pero ello, aunque no era malo, digamos que no era pecado, pero no era Dios. Pero no era la palabra de vida, pero no era el Espíritu Santo, pero no era la palabra de Dios. Y aunque había reputación, bondad, digamos excelencia en eso, no produce vida. Y entonces pude entender, el Señor me enseñó que eso no producía vida. Y yo mismo pude experimentar que había en cierta parte de mi vida un vacío que necesitaba ser llenado. Y lo dejé. Y como te digo, no era algo malo, pero lo dejé. Y me enfoqué en buscar al Señor en esa área. Entonces mi corazón empezó a ser restituido. Es decir, mi corazón empezó a estar sediento y hambriento.
porque eso que yo le estaba dando a mi corazón como alimento no satisfacía mi corazón, sino solo la palabra del Señor puede satisfacerla. Así es que si nosotros nos separamos, nos apartamos y empezamos a cumplirle los deseos a nuestra carne, vamos a experimentar hambre y sed. Y aquel que está bien alimentado no tiene hambre, y aquel que está bien hidratado no tiene sed. Y Jesús dijo: yo soy el agua viva. El que quiera venir el que quiera saciar su sed, que venga a mí y beba. El que no come mi carne y bebe mi sangre, dice, no puede tener vida. ¿Qué sigue diciendo? Miren. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ajá. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta es la diferencia en la humanidad, en el ser humano. El que tiene el Espíritu de Cristo, hay algo glorioso y maravilloso que necesitamos que la palabra nos lo revele, porque como creyentes no podemos vivir desanimados en la desventura, en la esperanza que este mundo nos puede traer. Y podemos ver a tantos creyentes, a tantos cristianos que están viviendo esta desesperación y diciendo, pues no importa, la cosa va de mal en peor, pero tenemos esperanza y bueno, creemos, hay muchos creyentes que creen que las cosas en este mundo se van a arreglar, como si pensaran que las cosas en la carne van a empezar a agradar a Dios. Pero no es así y no es posible que sea así. Dios no está restituyendo las maneras del pecado. Dios no está restituyendo que la corrupción deje de ser corrupta. No, Dios diseñó un apartado, Dios diseñó un proyecto aparte. La redención y la salvación no tienen nada que ver con las conductas y las maneras de un mundo en pecado. Tiene que ver con ser lavado, restituido, nacido de nuevo para tener una esperanza viva, espiritual en Cristo. Una animación sobrenatural que no es de este mundo. Cuando el Señor dice, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal, es algo que es sobrenatural, no es de este mundo. Cuando el Señor nos dice, ustedes son hijos de Dios y son guiados por el Espíritu, no es de este mundo, es sobrenatural. Pero solo la palabra te puede levantar, elevar a esa posición espiritual. Y no estoy hablando de soberbia, no estoy hablando de presunción. Estoy hablando de que tu espíritu está tan atrapado en el amor de Dios que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le es, que Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No tenemos a un Dios que está crucificado en la cruz. No tenemos a un Dios que es una imagen que no tiene vida. Los ídolos no tienen poder, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan. Pero nosotros creemos en un Cristo vivo, que es más allá de lo que los ojos pueden ver o nuestros oídos pueden oír en este mundo. Así es que levántate y resplandece porque hay venido tu luz. ¿Qué sigue diciendo? Miren. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esta es la bondad y el deseo que Dios quiere que tú anheles y en el cual tú permanezcas. El Espíritu de Dios está en ti y está en mí. Él vivifica, y aunque nuestros cuerpos están en corrupción aún, dice, pero el mismo Espíritu que mora en nosotros tiene el poder de vivificarlo. Dice, el mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos vivifica tu cuerpo mortal por su Espíritu que mora en nosotros. Así es que a eso hemos sido llamados, a manifestar la extraordinaria gloria de Cristo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, hemos leído muchas veces y hemos compartido mucho acerca de esto, que Dios nos dio todos los recursos espirituales del reino espiritual, como Cristo descendió y trajo el reino espiritual, el reino de Dios, para manifestar su gloria y su poder y participar de su naturaleza. Por eso muchos en este mundo no creen.
Porque lo único que muchos cristianos pueden manifestar es religión. Es como que hacerse cristiano parece ser como que entrar a un club. No, pues ¿sabes qué? Yo mejor prefiero este otro club, esta otra sociedad, porque en esta otra sociedad, en este otro club sí me aceptan y no me obligan a nada. Pero muchas veces en los creyentes vienen y les predican a Cristo, y aunque hay una conversión genuina, después los meten en tanto estrés religioso que no parece que Cristo viva. Pero a eso nos llamó Cristo, no andar en la carne, porque en la carne estamos limitados y tal parecería como si fuéramos de una sociedad o de un club. ¿Qué diferencia hay con otros? Hay otros clubs que son más excelentes, que tienen más ventajas. ¿Qué sigue diciendo, Miriam? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así es que, ¿cómo podemos hacer morir que nosotros tengamos anhelos y deseos como la carne, como este mundo, que nosotros queramos cosas de este mundo en lugar de desear las cosas de Dios? Por ignorancia, por deseos, por experiencia, porque ya fuimos convencidos. ¿Cómo podemos hacer? Solo a través del Espíritu podemos hacer morir los deseos de la carne. Y cuando hablamos de que solo a través del Espíritu, es creer la palabra, es tener comunión con el Señor, es saber que el Espíritu de Cristo mora aquí, es creer que Dios es aquí y que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, es orar en el Espíritu. Cuando oras en el Espíritu ora y el Espíritu te convence. Y si tú tienes la unción, el bautismo del Espíritu y tienes el Espíritu dentro, cuando tú oras, lo que hay afuera y lo que hay adentro, de alguna manera que no podemos entender, empieza a avivar y empieza tu cuerpo. A través de sonidos puede empezar a tener resonancia, empezar a vibrar. No sé si tú has sido expuesto a música en donde los bajos están muy fuertes, los sonidos bajos, las frecuencias bajas. Pum, pum, pum. Y no sé si has sentido cómo tu cuerpo empieza a vibrar con esos sonidos, o cuando el sonido está muy agudo, tus oídos, de repente tu cabeza empieza a dolerte. Tu cuerpo es impactado por las frecuencias de sonido. Bueno, cuando tú empiezas a hablar en el Espíritu y a ejercitarse en orar en el Espíritu y en la palabra, el Espíritu, la unción del Espíritu, el bautismo del Espíritu que está afuera de ti, porque el Espíritu te tiene a ti y tú tienes al Espíritu, empiezan a manifestar esa resonancia espiritual en tu vida, y aún tu carne empieza a manifestar el poder de Dios. No que empieces a sentir bonito, y esa es la manera en la que Dios quiere que tú creas que Dios va a caminar en ti, pero más bien estamos hablando de que la obra del Señor empieza a causar en tu alma, en tu cuerpo y en tu vida la manifestación, el deseo, la bondad de Dios para ti. Vamos a terminar con los últimos versículos hasta el 16, de lleno. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hemos recibido el espíritu de adopción o el espíritu de esclavitud para estar en temor, pero el espíritu que clama Abba Padre, y dice, y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Permite que la palabra, permite que orar, inclusive que ayunar, puedan revelarte, puedas estar convencido de que el Espíritu te está dando testimonio que eres hijo de Dios. Mira, las cosas se pueden poner tan feas en este mundo que el día de mañana, si nosotros cerramos nuestros oídos a la bondad de Dios en Cristo Jesús, si nosotros nos apartamos de la benignidad, de lo bueno de Dios, tú puedes decir, pues es que, ¿qué hago? ¿A poco puedo estar pensando y orando y haciendo puras cosas de Dios? Pues yo también tengo otras cosas que hacer. Y no estamos hablando de eso, pues tienes que trabajar, tienes que hacer cosas, pero muchas veces cuando trabajamos y hacemos estas cosas, pensamos en todo, menos en lo que somos en Cristo. Y después de que trabajamos y hacemos quehaceres, nos sentimos tan cansados
que pensamos también en todo, menos en la bondad y en la bendición de Cristo. Pero el apóstol Pablo decía, oigan, si ustedes tienen oportunidad, si ustedes además de su trabajo y otras cosas, dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Cuando estar en la palabra, estar en el Señor de una manera permanente y continua, nos asegura disfrutar lo que el Señor tiene. Yo recuerdo que un pastor muchos años atrás, digamos que 30 y pico años atrás, decía, un pastor americano que vino de misionero a México para levantar iglesias, decía él, entre más tiempo pases en la palabra del Señor, más tiempo pasarás en comunión con el Señor. Ahora, no es directamente proporcional. Es decir, alguien puede pasar de las 48 horas a la semana, puede pasar 48 horas a la semana, más bien en la palabra, y alguien puede pasar 36 horas. A lo mejor el de 36 horas, teniendo un corazón más sensible y siendo más humilde, puede tener una experiencia más extraordinaria que el de las 48 horas. Pero no pretendas disfrutar todo lo que Dios tiene cuando en lugar de 36 o 48 horas estás hablando de 1 hora o de 2 horas a la semana en la palabra y con el Señor. No sé si me explico. Así es que el punto aquí es que pueden llegar a ver en este mundo y en los días por venir cosas que van a querer hacerte dudar. El objetivo del diablo es engañarte, es que tú te desilusiones, que tú te decepciones. Por eso a veces las organizaciones nos pueden decepcionar. Y es importante que nos asociemos con personas que participan de la misma fe como lo estamos haciendo. Es importante que haya más de dos, que nos congreguemos como lo estamos haciendo. Pero también es importante que tú seas el responsable de que el Espíritu Santo motive. Y cuando el Espíritu Santo te motive a leer la palabra, a cantar alabanzas, a poner en tu casa música que declare la gloria del Señor, la palabra viva, en lugar de música del mundo, o en lugar de ver 5 horas programas de este mundo, pues a lo mejor empiezas por media hora viendo alguna prédica, alguna enseñanza. Entonces, las cosas van a cambiar en tu vida, pero tú tienes una responsabilidad importante. Que Dios te ha llamado a que seas un canal de bendición para muchos. Y esos muchos aún están esperando que tú y yo levantemos la voz y declaremos que Cristo vive. Mira, en el canal de YouTube que hemos estado compartiendo en el WhatsApp y en el Facebook, en las redes sociales, hemos subido ahí más de 200 videos de enseñanzas. Hay quizá más de 200 horas o hasta mucho más. Es más, hay suficiente material para que todo el año, cada día puedas instruirte y escuchar lo que hemos compartido. Y puedes escuchar a tantos que comparten también al respecto. Ahora, a través de la tecnología podemos leer la Biblia en varias versiones, etc. El punto es que no permitas que dejes de creer que tu espíritu de manera continua te está diciendo tú eres hijo. Y tú puedes clamar Abba Padre y que tú puedas tener una relación con el Padre y con el Hijo y la comunión con su Espíritu Santo para que tú vivas en esa libertad y que los deseos de Dios ahora sean tus deseos y que no niegues lo que Dios tiene para ti por causa de desear que es mejor para ti las cosas de la carne. Aunque éstas te hayan ganado y aunque ahorita estés deseándolas más porque es lo que te gusta. Permite que el Espíritu cambie tu manera de pensar a través de la palabra. Cambie tus deseos, tus gustos, para que ahora no sea un problema de fe, sino porque ahora es un problema que a veces no deseamos lo que Dios tiene. Pero desechando eso, nuestros propios deseos, enfoquémonos en la palabra, permitamos que la palabra nos domine para que vivamos vida y paz, en libertad, en seguridad, en una esperanza viva, en amor,
en libertad, libres de temor, y entonces podamos ser un canal de bendición para muchos que están esperando, que te están esperando a ti y que me están esperando a mí. Padre, bendito sea tu nombre y bendito sea el nombre que tú has exaltado sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos por tu Hijo amado Jesús y por que nos has amado de una manera extraordinaria a través de manifestar en Cristo Jesús la obra terminada, completa y perfecta. Señor Jesús, gracias por tu amor incondicional, por tu palabra, por tu Espíritu Santo en nosotros, porque no nos dejas huérfanos, por tu nombre, por tu autoridad, por tu unción sobre nosotros, por tu Espíritu en nosotros. Por la fe declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Espíritu Santo, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo tú motives desde nuestro interior ese deseo, ese querer como hacer, de acuerdo a tu maravillosa, preciosa y buena voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, y que siendo sensibles a tu voz, Señor, deseemos y anhelemos caminar contigo de la mano, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.